Gracias al Señor nuevamente por estar contigo. Quiero darte muchas gracias, hermano, hermana, por la oportunidad que me das de entrar a tu hogar en este día. Y desde ya yo quiero declarar que en este día la palabra que el Señor va a traer a través de mí va a ser una palabra de vida, va a ser una palabra de esperanza, va a ser una palabra de bendición, va a ser una palabra que va a romper paradigmas, pero va a construir en ti ese deseo para ser que el reino de los cielos sea establecido en tu familia, en tu vida y en la vida de tu congregación. Yo soy la pastora Corey Gómez de la iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road, allí, y estamos entre Westheimer y Memorial, y para nosotros es de muchísima bendición, de mucho placer poder invitarte a compartir con nosotros en cualquier momento que tú puedas o que necesites, especialmente si eres una persona llamada al ministerio y necesitas madurar, necesitas en el sentido de crecer para ser soltado en el ministerio. Somos un lugar especial para ti. Es mi oración que nosotros podamos cumplir nuestro destino, que es equipar al cuerpo de Cristo, y que cada persona que esté en contacto con nosotros de alguna u otra manera pueda también cumplir su destino. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, unos hemos sido colocados para llevar al cuerpo a la madurez, pero para que el cuerpo va a manifestar esa madurez, lo va a manifestar es haciendo la obra del ministerio. Esa es nuestra oración y esa es nuestra declaración en este tiempo para cada persona que nos escucha, para la gente que comparte con nosotros de alguna u otra manera. Si quisieras saber acerca de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org. Y en esta página vas a encontrar muchísimos materiales para estudiar la palabra, muchísimas cosas que van a ayudarte a crecer. Y sobre todas las cosas, mira, yo sé que hay mucha gente que está hambrienta por palabra de Dios. Y ahí tienes nuestros bosquejos de estudio y están disponibles para la gente, para que los puedan bajar. Nosotros no cargamos, o sea, no cobramos por esto, así es que tú puedes entrar a nuestra página, bajar los materiales y estudiar con ellos, compartirlos con otros, si es de tu deseo incluso tener grupos de estudio y utilizarlos. Para nosotros es de mucha bendición saber que hay otra gente que puede utilizar lo que Dios nos está dando. Ese es nuestro destino en el Señor, formar a otros para que hagan la obra del ministerio. Si quieres compartir conmigo en mi página en Facebook, también puedes entrar allí, www.facebook.com/Corey Gómez, y puedes dejarme tus impresiones. También, hermano, si tienes alguna palabra que compartir conmigo, es de gran bendición, puedes hacerlo a través de esa vía, o también puedes contactarnos por nuestra línea telefónica al 713-408-3068. Y si tienes alguna necesidad de oración, puedes llamarnos con toda confianza. Siempre va a haber una persona para atenderte y para ministrar a tu vida. Bien, he estado ministrando una serie, Guerreando en contra del espíritu de Amalek. Y decía en el programa pasado que inicialmente cuando empecé esta serie, yo pensé que iban a ser 5 a 6 programas y pues ya vamos como por el 9º o el 10º, algo así. Y para mí ha sido de mucha bendición, déjame decirte. Y algo que siempre me gusta decirle a la gente es que cada vez que yo empiezo a compartir un tema con alguien, primero, la primera persona más edificada soy yo misma, porque aunque tengo toda la vida en el Señor y muchos de estos pasajes, yo he leído la Biblia entera muchas veces, pero esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque es viva, y cada vez que tú lees un pasaje, cada vez que tú tomas nuevamente un libro, cada vez que tú lees una historia, son principios vivos de Dios que saltan de esa página y empiezan a llenar tu vida en dimensiones distintas a las que viviste en otro tiempo. Y por eso compartir contigo e incluso en el momento que estoy leyendo el pasaje aquí, en ese mismo momento cosas nuevas empiezan a fluir para mi vida. Y yo espero en el Señor, y es mi oración, que de la misma manera que yo estoy siendo edificada, tú puedas ser edificada con esta palabra sobre todas las cosas. Y aquí esto es un decreto que sale de mi corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra realmente produce en ti el deseo genuino de ser una persona que vive para Dios. Porque eso es el propósito que tengo, poder compartir con un pueblo que quiere ser cada vez más como su Dios.
He estado hablando en estos últimos 3 programas acerca de una estrategia de intercesión cuando el espíritu amalecita trae sobre nosotros una estrategia de muerte o trae un decreto de muerte. Y lo estoy basando, esta parte especial, en el libro de Esther, capítulo 3, y vamos a ver varios capítulos del libro de Esther. Pero el pasaje central que tomé para toda la serie está en el libro de Éxodo, capítulo 17, y es cuando Amalek viene en contra del pueblo de Israel y lo ataca en un lugar en el desierto que se llama Refidín, que estaba entre Egipto y Sinaí. Y cuando empecé la serie, una de las cosas que yo hacía énfasis, y esto lo hacía, yo sé, por el Espíritu, es el hecho de que Amalek nos ataca siempre en un lugar de transición. Cuando hemos salido de una gran victoria, cuando hemos visto la mano poderosa de Dios operando en nuestras vidas, en este caso Israel había salido de una esclavitud en Egipto, había visto al Señor operar a su favor, habían visto cómo aquel Cordero Pascual había sido un instrumento en las manos de Dios para que ellos no vieran al espíritu de muerte hiriendo a sus primogénitos. El pueblo de Israel sale de esa manera de Egipto. Sin embargo, ellos salen solo con una palabra que Dios le da a Moisés: yo soy el que soy, quiero que vengan, me voy a mostrar a ustedes, voy a ser una gran nación. Pero este era un pueblo que traía una mentalidad de esclavo, era un pueblo que venía cansado, que venía agobiado de la servidumbre, de la esclavitud que había vivido. Y estando transicionando por el desierto para llegar a Sinaí, que era un lugar de revelación, que era un nuevo nivel en Dios, donde Dios se iba a revelar a sus vidas como un legislador, alguien que les iba a entregar un diseño, el diseño de una nación poderosa. Y no estoy hablando solamente del diseño de una nación poderosa a nivel espiritual, natural. Estoy hablando del parámetro que Dios muestra en Sinaí, el diseño de la nación más poderosa del universo, la nación del reino de Dios. Tú y yo somos gente, parte de esa nación, una nación santa, una nación apartada para los propósitos de Dios, una nación que ha sido escogida de entre todas las naciones para que nosotros declaremos cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto era lo que Dios quería hacer con Israel en Sinaí. Y sin embargo, en esa transición viene el espíritu de Amalek y los ataca en su parte más débil. Busca la retaguardia donde estaba la gente cansada, donde estaban angustiados, y dice la Biblia que no tuvo ningún temor de Dios y atacó de manera vil a Israel. A causa de esto, Dios tomó ese ataque personal y declaró en el libro de Deuteronomio que la guerra en contra de Amalek sería de generación en generación, y que el nombre de Amalek sería raído de la tierra, y que esto era algo que Israel no debía olvidar. Esto era un estatuto perpetuo que se establecía, y esta es una palabra que se aplica a nosotros. Nosotros estamos llamados a raer de la tierra, a borrar de la tierra el espíritu de Amalek, que es el mismo que se ha levantado en este tiempo, porque estamos transicionando a un nuevo nivel de gloria y a un nuevo nivel de victoria. Por eso quiero decirte, hermano, hermana, que me estás escuchando, si Amalek ha venido en contra tuya, de la misma manera que lo hizo con David, que veíamos ese pasaje en 1 Samuel 30, cuando llegó a Siclag y le prendió fuego a la ciudad y se llevó a sus mujeres y a sus hijos. Si Amalek ya ha venido en contra tuya de esa manera, yo puedo decirte hoy con toda certidumbre de fe, con una convicción profunda en mi corazón, que tú vas a tener victoria en la medida que tú busques de parte del Señor el plan y la estrategia para traer esa victoria contundente a tu vida y a la vida de tu simiente. Yo declaro en el nombre de Jesús que este tiempo que estoy compartiendo contigo esta palabra va a producir en ti la vida de Dios. Te decía que estoy tomando como ejemplo la historia de Mardoqueo y cómo este hombre se atrevió en fe, en una fe radical, en una fe poderosa, se paró en contra de este espíritu, de este hombre fuerte, Amán, un descendiente de los amalecitas, era un descendiente del rey Agag, por eso dice Agageo, y dice que el rey Asuero lo había honrado, y Mardoqueo se para en contra de este hombre de una manera radical y decide: no me voy a postrar delante de ti, no te voy a honrar, porque yo tengo una palabra.
que va por encima de la ley que fue establecida. Y esa palabra la dio Dios, donde yo debo venir en contra del espíritu amalecita. Estuvimos mirando en los 2 últimos programas algunos principios. Te decía que Amán significa magnífico, mientras que Mardoqueo significa hombre pequeño. Y te voy a decir algo, la gente que Dios está usando en este tiempo, la gente que está trayendo gloria al nombre de nuestro Señor, no son ni los más grandes, ni los más poderosos, ni los más conocidos. Son gente común y corriente. Son gente que sabe que en nosotros mismos no tenemos nada. Fuera del Señor no tenemos nada, hermanos, somos nada. Pero si algo hay en nosotros digno de alabanza, solamente viene de parte de nuestro Señor. Somos gente que reconocemos que toda la excelencia pertenece a nuestro Señor. Por eso toda la gloria pertenece a nuestro Dios. Fuera de Él no somos nada, y de hecho fuera de Él no queremos nada. Y te decía que Mardoqueo, ese hombre insignificante, enfrentó a un sistema espiritual, al hombre fuerte entronado en Persia, y no solamente se enfrentó y lo contradijo, sino que los derrotó. Y toda la estrategia que aquel hombre, Amán, había forjado, no solamente en contra de Mardoqueo, sino en contra del pueblo judío, finalmente fue no solamente revocada, sino que fue cambiada de tal forma que el pueblo de Israel pudo ver una victoria contundente, y lo que fue planificado por el diablo para traer deshonra, muerte, vergüenza, destrucción, Dios lo utilizó para bendición de este pueblo. Y quedó establecido, no solamente en este libro, pero en la historia, como una historia para inspirarnos a ti y a mí, a que nos levantemos en un tiempo como este. Quisiera hoy empezar en el mismo tema, pero me gustaría revisar contigo cómo nosotros podemos hacer cuando ya la muerte es decretada, porque estuvimos viendo en el programa pasado la declaración de Amán con respecto al pueblo judío y cómo se aplica a nosotros. Un pueblo que está primero esparcido y distribuido por toda la tierra. Segundo, un pueblo con leyes diferentes, un pueblo que no cumple las leyes del rey y un pueblo que no le conviene al sistema. Estuvimos mirando eso en el programa pasado. Pero ¿qué pasa cuando la muerte es decretada? ¿Qué pasa cuando en medio de tu integridad como persona, como mujer de Dios, como hombre de Dios, como ministro de Dios, te paras y dices: yo no estoy dispuesta a caminar en la corriente religiosa, yo no estoy dispuesta a dejarme llevar por la corriente del sistema babilónico? ¿Y qué pasa cuando Dios permite que entonces se haga un decreto de muerte en contra tuya, un decreto de muerte en contra de tu ministerio? Yo quiero que veamos juntos algunos principios, y yo creo que esta palabra viene a tiempo, porque específicamente yo puedo percibir en mi espíritu que hay gente que me está mirando hoy a causa del programa del día de ayer, que está en una situación donde en apariencia todo lo indica que se murió el ministerio. Todo indica que ya no puede seguir avanzando. Pero yo quiero darte hoy a ti la clave cómo nosotros vamos a operar en un tiempo como este. Vamos a Esther capítulo 3 nuevamente y veamos el verso 9. Una vez que él hace la descripción delante del rey, le dice: definitivamente este pueblo a ti no te conviene. Le dice: si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. En otras palabras, yo voy a pagar, rey, si tú haces el decreto, no te preocupes, todos los gastos corren por mi cuenta. Mira lo sucio de este espíritu amalecita, mira lo cochino de este espíritu amalecita, tan bueno Amán, ¿no? Para que el rey no le faltara dinero y para que todo el mundo estuviera feliz, yo mismo pago por esto. Y esto es lo que el diablo dice: no se preocupen, todos los demonios vayan, que yo me encargo, pero en el nombre de Jesús están derrotados, declaramos eso. Verso 10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. ¿Qué representaba el anillo? El anillo representaba el decreto que no podía ser abolido. Una vez que él se sellaba con el anillo del rey, era un decreto que ni siquiera el rey mismo podía abolir. Y mira el nivel de problema que esto iba a originar. O sea, mira la dimensión de crisis que esto iba a originar en esta situación. Un decreto
que luego el mismo rey no podía abolir. Pero nuestro Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios que sabe orquestar todas las cosas a favor de su pueblo. Qué maravilloso es saber, hermano, y aquí está nuestra esperanza, que haga lo que haga el enemigo. No importa sus acechanzas, no importa todo lo que haga y todo lo que diga, aunque traiga todo el infierno en contra nuestra. Qué bueno es saber que ya hay un decreto mayor. Tú y yo somos hijos del gran rey. Tú y yo hemos sido escogidos para un tiempo como este. Y tú y yo veremos con nuestros ojos la recompensa de los impíos, pero también veremos con nuestros ojos y nuestra simiente experimentará la bendición de nuestro Padre Celestial. Capítulo 4 de Esther. Verso 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, fíjate lo que pasó, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí me está hablando de un intercesor. ¿Qué es lo que hace un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios cuando ve que este espíritu se ha levantado y ha decretado muerte contra el pueblo de Dios? Lo primero que hace el Señor es que levanta hombres como Mardoqueo, mujeres como Mardoqueo, que somos capaces de rasgar nuestras vestiduras, que esto habla acerca de nuestra identidad, esto habla acerca de del propósito para el tiempo presente, y somos capaces de decir, si para traer bendición al pueblo en este tiempo se requiere que yo me despoje de lo que soy, que yo me despoje de lo que tengo, entonces lo voy a hacer. Sabes que no todo el mundo tiene este verdadero corazón. Mucha gente se llama ministro, mucha gente se llama intercesor, pero muy poca gente tiene la capacidad de decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor a los propósitos eternos del reino de Dios, porque estoy dispuesta a pagar el precio para que los propósitos sean establecidos. Y este hombre dijo, yo me despojo de lo que soy, yo me despojo de lo que tengo. Él siguió el ejemplo que nos dio Jesús en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que siendo Dios no le importó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se desvistió, se quitó el manto de divinidad y se hizo igual que nosotros. Y luego no solamente se conformó con ser igual que tú y yo, el Señor siendo Dios, el único, el que gobierna y domina, sino que decidió caminar, ir más allá, caminar una extramilla. Se quitó su manto de divinidad y fue a la muerte de cruz para que hoy nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Esto no es algo que podemos tomar tan liviano. Esta es la razón por la cual cada vez que escucho gente que dice, es que yo soy un hijo de Dios, por lo tanto a mí Dios me tiene que dar, me da en mi corazón, parte mi corazón, porque el que tú y yo seamos hijos de Dios costó la vida del hijo. El Padre no trajo muchos hijos a sí mismo, simplemente así, sino que Él usó la vida de su propio Hijo para que tú y yo hoy viviéramos y disfrutáramos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y hablar de esa manera y actuar de esa manera simplemente demuestra una profunda ignorancia de parte nuestra con respecto a lo que es el sacrificio de Cristo. Verso 2 del capítulo 4 de Esther, y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro con el vestido de cilicio. Y dice, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Qué te quiero decir? Cuando el enemigo se levanta en contra nuestra, cuando el enemigo decide, voy a destruirlos porque simplemente no me convienen. Y esto es lo que el enemigo ha dicho en contra de muchísimos ministerios locales, que no le convenimos. Muchos ministerios que nos hemos decidido parar como Mardoqueo y decir, no le vamos a hacer venia a alguien que está usurpando un puesto simplemente por su alcurnia o simplemente por que lo heredó o simplemente porque le dio la gana, porque así hay mucha gente que le dio la gana de llamarse apóstol de un día a otro y entonces no tenemos ese montón de sinvergüenzas ahorita y decimos no nos vamos a postrar delante de un montón de sinvergüenzas. Entonces el enemigo ha venido y ha dicho, le voy a poner un punto y final a estos ministerios radicales. Esto es lo que estamos mirando aquí, pero mira cuál fue la actitud. Encontramos en este verso 3, dice que donde quiera que llegaba la noticia había una conmoción. Empezaban, lloraban, estaban vestidos de luto. El cilicio y la ceniza era su cama, es decir, aún su lugar de reposo estaba manifestando una profunda carga por lo que estaba ocurriendo.
Es en momentos como estos cuando los verdaderos intercesores, los verdaderos guardas, de esos que yo hablaba al principio de esta serie, cuando hablaba de la unción del guarda, es cuando esos hombres y esas mujeres que han sido colocados estratégicamente en la ciudad, que han sido colocados estratégicamente en una nación, que han sido colocados estratégicamente en un continente, se levantan y no les importa gemir y no les importa que tan intenso sea el dolor hasta ver que los propósitos de Dios sean paridos. La conmoción está hablando de que hay una sacudida interior, una perturbación en el ánimo, un estremecimiento profundo. Nuestra ropa, silicio y ceniza, nos habla de que la situación no solamente está hiriendo lo más profundo de nuestro ser, pero es una humillación. Nosotros decidimos humillarnos delante de nuestro Dios. Y si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es la promesa de nuestro Señor, la promesa de restaurar, de sanar, de perdonar. No viene sino hasta que nosotros decidimos humillarnos, nosotros decidimos buscar a Dios con todo nuestro corazón, nosotros decidimos arrepentirnos con lloro y con lamento. Entonces el Señor oye desde los cielos. Hay calamidad en toda la ciudad cuando hay un decreto en contra del pueblo de Dios. Déjame decirte, Estados Unidos como nación entró en una gran calamidad cuando decidió empezar a erradicar a Dios del sistema. Cuando empezó a sacar a Dios de la escuela, cuando empezó a decir los hijos no se disciplinan de esta manera, así como dice la Biblia, con la vara, no, porque eso es un castigo que los va a traumatizar. Y trajo la psicología barata que trajo. Y entonces a decir, no, es que la disciplina es de esta manera, y entonces tenemos unas generaciones rebeldes que no conocen a Dios. Y cada vez nos alejamos más y más del Señor como nación. Hay calamidad en la ciudad, hay calamidad en la nación, cuando los principios de Dios son erradicados, cuando los principios de Dios reciben un decreto de muerte, cuando decimos no queremos a Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Pero en el verso 7 dice que Mardoqueo le declaró todo lo acontecido a Esther. Le dio la copia del decreto que había sido hecha y no solamente se quedó con eso. Vete al verso 11 del capítulo 4 y dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay con respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Después que Esther recibe por parte de Mardoqueo, mira lo que está pasando Esther. Esther ha venido en contra del pueblo de Dios un decreto de muerte. Esther, hay algo que hacer. Te levanté porque Mardoqueo fue el padre adoptivo de Esther. Te crié para un tiempo como este. Este es el tiempo donde tenemos que actuar. Y ella dice, mira, todo el mundo sabe que hay una ley, y ya lo veíamos antes. Nosotros como pueblo de Dios, no nos acogemos a la ley del hombre. Y ella dijo, hay una ley. Y si esa ley no se cumple, todo el mundo sabe que a menos que se extienda la gracia, va a haber muerte. Y las palabras de Mardoqueo para Esther en ese momento, que se han hecho tan famosas, pero que muy poco de nosotros la vivimos. Le dice en el verso 13, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No estés pensando que porque estás en la iglesia más grande, o no estés pensando que porque tienes dinero en el banco, no estés pensando que nada de las cosas que tú crees que tienes te pueden salvar de un decreto de muerte de una malecita. No estés pensando, mamá y papá, que tus hijos están muy seguros porque están en una escuela privada. No estés pensando que como tienes tanto dinero en la cuenta bancaria y si se enferma, pues no hay problema porque puedes llevarlo al médico. Cuando hay un decreto de muerte de una malecita, ese decreto, a menos que operes en el poder de Dios, va a venir a cumplimiento. Y eso lo vamos a ver a partir en otro de los programas cuando lo veamos en la vida de Saúl. Dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Y luego hace la pregunta, como la traduce Reina Valera, y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En otras palabras,
¿Quién sabe si para esta hora fue que Dios te preparó? Y este es uno de los desafíos más tremendos. Este pasaje lo vamos a tratar en el próximo programa. Porque no solamente Amán le declara lo que sabía, porque este es un tiempo donde tú y yo no podemos ignorar las trampas del enemigo. Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no podemos ignorarlos porque si no él gana ventaja sobre nosotros. Cuando tú y yo, haciéndonos, qué sé yo, los más buenos, los más religiosos o lo que tú quieras, o estando metidos en un hueco, en una caverna, en un lugar donde no se predica palabra de Dios, eso es algo que no nos va a salvar de la situación. Cuando nosotros ignoramos la trampa, simplemente el enemigo tiene mayor ventaja en contra nuestra. Y Mardoqueo le dice, tienes que presentarte delante del rey, tienes que ir delante del rey. Y Esther, vemos en el pasaje, lo vamos a leer más adelante, no solamente estuvo dispuesta a esto, sino que dijo, si muero, que perezca. Si yo me tengo que morir por el propósito de Dios, que me muera. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente hoy, cuánto ministro de Dios hoy puede decir con la pasión de Esther, si mi ministerio se muere, que se muera? Si yo tengo que morirme, que me muera. Si tengo que vivir lo que tenga que vivir, pues que lo viva, pero que el propósito de Dios sea establecido. ¿Cuántos de nosotros podemos decirlo? Si me muero, que me muera, pero que el propósito de Dios sea establecido. Porque quién sabe, y yo sí estoy segura, que Dios ha levantado gente como tú y como yo para un tiempo como este. No por casualidad nos ha tocado vivir un tiempo donde el aborto es legal, donde el homosexualismo es legal, donde hemos erradicado a Dios del sistema. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero Dios ha levantado gente a quien ha habilitado y a quien ha colocado en este tiempo y en este espacio, porque tenemos la habilitación del Espíritu para enfrentarlo y para destruirlo. Eso es lo que dice la palabra y yo lo creo. Y hoy yo me arriesgo una vez más a creer a Dios por sus promesas. Yo me arriesgo una vez más a creer que los propósitos de Dios van a ser establecidos por encima de los intereses del hombre, por encima de los intereses de la institución, por encima de los intereses de una nación. Los propósitos de Dios van a ser establecidos. Voy a compartir contigo este pasaje en el próximo programa. Quiero invitarte porque yo sé que tú vas a ser bendecido porque tú has sido escogido para un tiempo como este y fuiste traído a esta nación para un tiempo como este y has sido levantado en este tiempo para declarar una palabra que traiga el corazón de Dios, para que el cielo de Dios invada la tierra. Quiero invitarte de manera especial a escuchar mis próximos programas. Creo que Dios está hablando a tu vida de una manera muy fuerte. Sé que Dios está confrontando la vida de muchos y sé que esta palabra va a traer un fruto para la gloria de mi Dios. Así es que te bendigo y declaro que la unción de revelación está sobre tu vida. Te espero en mi próximo programa.